Padre, vengo ante ti y me pongo en tus manos, Padre Santo bendito. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que me ayudes a traer lo que has puesto en mi corazón, Padre Santo. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que tomes control de todo lo que hagamos el día de hoy, Señor, sea para honrar y glorificar tu nombre. Que tú puedas hablarle a quien quieras hablar, que nos ayudes a abrir nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales para poder ver, para poder oírte, Señor. Que sea tú obrando el día de hoy en nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El 6 de enero, hermanos, de 1941, Franklin D. Roosevelt cerró un discurso y compartió su visión de qué clase de mundo le gustaría que hubiese después de que terminara la guerra mundial. Él envisionó 4 libertades para que toda persona en el mundo las pudiera disfrutar. La número 1 es la libertad de expresión. La número 2 es libertad de religión, libertad de culto. La número 3 es libertad de vivir sin miseria. La número 4 es la libertad para vivir sin temor. Y estas 4 libertades las hemos cumplido o hemos podido lograr hasta cierto punto desde ese año, desde 1941. Pero nuestro mundo, a como estamos el día de hoy, pienso que necesita una libertad más, una quinta libertad más. El hombre necesita ser liberado de sí mismo y de su naturaleza pecaminosa. Y eso no se logra en bases de leyes ni reglamentos. No es por una ley que se haga por fuera, sino por el amor que esté dentro de nosotros, que es lo que va a hacer la diferencia. Necesitamos otra clase de poder, un poder interno que solamente proviene del Espíritu Santo. Hay varias referencias al Espíritu Santo en el libro de Gálatas que vamos a leer. Por ejemplo, cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene y hace morada dentro de nosotros. Eso está en Gálatas 3:2. Somos nacidos del Espíritu, así como lo fue Isaac. Gálatas 4:29. Es el Espíritu Santo en el corazón quien nos da la certeza de la salvación. Eso está en Gálatas 4:6. Y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a vivir una vida para Cristo y glorificarle solamente a Él. El Espíritu Santo no es una simple influencia divina, hermanos, sino que Él es una divina persona, al igual que el Padre y al igual que el Hijo. Lo que planeó Dios para ti y lo que planeó Dios Padre para ti y lo compró Dios Hijo por ti en la cruz, Dios, el Espíritu Santo, lo personaliza y lo aplica a tu vida cuando tú te rindes ante Él. Amén. Si te has preguntado, hermano, cómo nosotros, cómo mi esposa, cómo yo hemos soportado todo este dolor que estamos pasando, no, esto no ha sido porque nosotros somos fuertes, especialmente mi esposa. Yo compartía con mi hermano Nelson hace un ratito, en las mañanas nos sentamos, nos desboronamos, lloramos y continuamos el día.
Tratamos de vivir un día a la vez. A veces tal vez me mira mucha gente y dice, no, ese pelón barbón es bien fuerte. Pero no, hermano, soy más débil que mi esposa. Pero bueno, lo único que a veces nos decimos, nos animamos tanto uno al otro es de que ¿a dónde más iremos? Como dijo Pedro, ¿a quién más iremos que tenga palabras de vida eterna, hermanos? Y por eso es que nosotros vivimos libres en Cristo Jesús. Si tienen su Biblia, espero que ya la tengan abierta en el capítulo Gálatas 5, capítulo 5, del 13 al 26, vamos a ver cómo el apóstol Pablo aplica o nos explica 3 ministerios del Espíritu Santo que capacitan al creyente a disfrutar la libertad en Cristo. Vamos a ver 3 puntos o los 3 ministerios, como lo quieran ver. El punto número 1 es: el Espíritu Santo nos capacita para cumplir la ley del amor. Gálatas 5, 13 al 15 nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Nosotros, hermanos, siempre somos rápidos para irnos a los extremos. Pablo habla de la libertad, ¿verdad? Pero hay un creyente que dice, yo soy libre, y piensa que esa libertad es una licencia para andar haciendo lo que él quiera, para andar pecando. Y eso no es así, hermanos. Pero viene el otro creyente y dice, este hermano está mal, eso no está bien. Se va al otro extremo y él empieza y viene a querer poner leyes a todos. Pero en algún lugar de entre licencia para pecar y legalismo, en algún lugar de las dos, existe una verdadera libertad cristiana, hermanos. Y esa libertad cristiana es la que debemos buscar nosotros a través de la palabra de Dios, como decía el hermano René en la mañana en la clase. Tenemos que conocer de la Biblia para que no nos tomen el pelo. No se lo tole con el dedo, ¿verdad? Que a lo mejor. Pero Pablo empieza por explicar nuestro llamado, hermanos. Somos llamados a libertad. El cristiano, un hombre cristiano, una persona cristiana, es libre. Es libre de la culpa, del pecado, porque ya experimentó el perdón de Dios. Él es libre de la pena del pecado porque Cristo murió en la cruz por él. Y lo somos o es libre por medio del Espíritu Santo, libre del poder del pecado en su vida diaria. Y somos libres de la ley con sus demandas y amenazas, hermanos. Cristo llevó la maldición de la ley a la cruz. Somos llamados a libertad porque somos llamados a la gracia de Cristo. Y si quieres ver eso, está en Gálatas 1:6. La gracia y la libertad van mano a mano, hermanos. Pablo también, obviamente, nos advierte de que no permitamos de que nuestra libertad se degenere y se haga una licencia para pecar. Porque como les digo, habemos unos que nos vamos a un lado. Dios perdona y te perdona todo lo que hagas. Pero debe haber un equilibrio, que es otra de las palabras que usaba mi hermano. Y esto, hermano, claramente le da temor a todo aquel que no entiende el verdadero significado
de la gracia de Dios. Piensan que si quitamos las reglas, las regulaciones, vamos a crear solamente un caos y una anarquía en la iglesia. Y Pablo tiene razón con ese peligro, esa advertencia que nos da. Pero no porque la gracia de Dios nos falle, sino al contrario, somos nosotros quien le fallamos a la gracia de Dios. Cuando vivimos más para el mundo que para Dios. Porque esta gracia, hermanos, la gracia de Dios es una gracia verdadera. Y al haber una gracia verdadera, también va a haber una gracia que es falsa. Hay maestros falsos. Hay personas que se meten en las iglesias simplemente a causar problemas. Como leía el hermano cuando estaba escuchando en la clase esta mañana, digo yo, amén, eso tiene todo que ver con lo que voy a hablar esta mañana, ¿verdad? Ahí dice lobos rapaces que se visten de ovejas para venir a hacer daño al rebaño, hacer daño al rebaño. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impios que convierten el libertinaje en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo leo la Biblia, hermanos, y todo el Nuevo Testamento, podemos ver que las cartas de Pablo, de Pedro, los evangelios, hermanos, no van para personas que no son creyentes. Son escritos para la iglesia. Estamos hablando de gente que ya ha pedido perdón a Dios, que debería ser regenerado, debería ser salvo y debería ser un discípulo de Cristo. No es un libro que nomás está hecho para leerlo, sino es una carta de amor, de advertencia, para que tengamos cuidado de cómo dirigirnos en la iglesia, de cómo liderar la iglesia, de que si miramos a un hermano mal, hablar con él, no juzgar, sino hablar con él, ayudarlo, ayudarnos entre unos en otros. Nosotros, gracias a Dios, yo le doy por la iglesia que tenemos, por todos ustedes, porque en estos momentos difíciles nos han apoyado, ya sea con una llamada, ya sea económicamente, ya sea con una visita, hermanos, pero hemos sentido un amor grande y a eso somos llamados. Les doy gracias si no les he dado las gracias. La advertencia de Pablo nos da la validez de la libertad cristiana. Perdón, déjenle empiezo otra vez. La libertad cristiana no es una licencia para pecar, hermanos. No debemos dejarla que se convierta en una licencia para pecar, sino a todo lo contrario, debemos de tomarla como una oportunidad para servirnos, para servir a otros. ¿Sí? Servir por amor, porque cuando amas a las personas es porque amas a Cristo, porque el amor de Cristo está en ti. Y cuando tú amas a las personas, no los vas a tratar mal, no los vas a envidiar, no los vas a robar. El amor de Dios en el corazón es el sustituto de la ley y sus amenazas, hermanos. Romanos 5:5 lo dice de esta manera. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso les digo, hermanos, si ya eres un creyente, el amor de Dios debe estar en ti, en tu corazón.
Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sin el amor de Dios vamos a estar como estaban los Gálatas, hermanos. Lo dice la Biblia en Gálatas 5:15, dice, pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad también que no os consumáis los unos a los otros. Esta es solamente una imagen, hermanos, que se ve aquí, es de animales salvajes atacándose unos a otros. Esta imagen demuestra que la ley no puede forzar a nadie que ame a otra persona, ni a llevarse bien con otra persona. Los Gálatas estaban en peligro de destruirse unos a otros. Sin el amor de Dios, hermanos, en nuestro corazón y la llenura del Espíritu Santo, solo reinará el egoísmo y la competencia entre nosotros. Los Gálatas estaban a los extremos. Los legalistas y los liberales estaban destruyendo todo el compañerismo de la iglesia. El Espíritu Santo no es así, hermanos. El Espíritu Santo no obra de esa manera. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios, usa la oración, el compañerismo, hermanos, de creyentes, para animarnos, hermanos, para levantarnos unos a otros en el nombre de Cristo Jesús y así poder cumplir la ley que es por el amor. Punto número 2. El Espíritu nos capacita para vencer la carne. ¿Qué es la carne? Nuestra naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:16 al 21 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Sí, el Espíritu busca lo espiritual, pero la carne siempre se va a oponer. Y aquí es donde comienza el conflicto en uno. El Espíritu y nuestra vieja naturaleza están en guerra. Pablo no está hablando del cuerpo humano tampoco cuando él se refiere a la carne, porque no es el cuerpo humano el que peca, y ese no es el pecador, sino nuestra vieja naturaleza, sino que es nuestra vieja manera de vivir, que a veces no queremos dejar, a veces volteamos atrás y queremos recordar cuando antes, y no es así, hermanos. Para eso hay otra enseñanza que está en uno de los evangelios, que no debemos poner la mano en el arado e ir volteando para atrás. Así es que, hermanos, si el Espíritu Santo controla el cuerpo, entonces caminarás en el Espíritu. Eso no quiere decir que nos va a llegar nomás así, porque sí, un poder sobrenatural, sin que te esfuerces. No creas que te va a pasar como el dicho mexicano que hay ahí. ¿Cuántos hay de varios de México? Que dice, el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. No te va a pasar así. Es un esfuerzo continuo el caminar en el Espíritu, porque requiere tiempo con Jesús, hermano, a través de su palabra, de su oración y el servicio a los demás. Pero si es la carne la que controla tu cuerpo, entonces caminamos en nuestra concupiscencia. Practiqué mucho esa palabra. Concupiscencia. El espíritu y la carne tienen apetitos diferentes. Y eso es lo que causa el conflicto siempre. Tenemos que entender que en nuestra propia voluntad, en nuestras propias fuerzas, no podemos vencer la carne. No podemos vencer nuestra naturaleza pecaminosa que está
en nuestra carne. Está imprinted. Está grabada en nuestra carne. Este es el problema que Pablo nos explica en el libro de los Romanos 7, 15 y 19, que dice, el 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero Pablo no nos está hablando aquí, hermanos, de que no, él no está admitiendo el fracaso, sino al contrario, lo que nos está diciendo aquí, que nuestras propias fuerzas no vamos a poder. En nuestra voluntad nunca tendremos la victoria. Tenemos que ceder al Espíritu. Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hermanos, la solución no es que nos enfrentemos a nuestra carne, a nuestra naturaleza pecaminosa, sino rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo. La ley mata, pero el Espíritu da vida. Cuando queremos seguir reglas externas, hermanos, eso simplemente nos va a llevar a fracasar. Yo no sé si tú le pones reglas a tus hijos y las hacen por unos días y hasta después se te rebelan. Yo tengo varios allí que cada rato se me rebelan. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no tienes el Espíritu Santo viviendo en tu corazón, simplemente no eres de Cristo. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando tenemos esa certeza, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. Gálatas continúa diciendo Pablo en Gálatas 5:19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os los amonesto, y como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La carne puede producir, hermanos, pecado, pero nunca va a poder producir la justicia de Dios. Y todos estos son problemas que tenemos en el corazón. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ni nosotros mismos, hermanos, tenemos esa capacidad para conocer nuestro corazón. No podemos dejarnos guiar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Nuestro deber debe ser, hermanos, adorar a Dios, amar a las personas y usar las posesiones que Dios nos da. Pero nosotros siempre usamos a las personas, nos amamos a nosotros mismos y adoramos lo que tenemos, nuestras posesiones, y dejamos fuera por completo a Dios de nuestras vidas. El cristiano que dedica más tiempo a sí mismo o a su carro, porque compró un BMW apenas,
o a su casa, de lo que le sirve a Cristo, hermanos, está en peligro de caer en la idolatría. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, hermano. Así que si en tu vivir, hermano, existe alguna de estas cosas que he mencionado, y estoy hablando no de aquí, en la iglesia, hablo de tu casa, hablo de donde trabajas, donde vas a comer. Porque aquí ahorita especialmente yo aquí que estoy hablando, yo soy el mejor cristiano. Aquí dentro de la iglesia el domingo, en bola, somos los mejores cristianos, hasta hablamos de otras denominaciones y de otras religiones. ¿Cierto o no es cierto? La ley no nos puede cambiar ni controlar nuestra vieja naturaleza, hermanos. No voy a decir que eso estábamos hablando hace rato. Romanos 6:15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Pablo nos explica que el creyente es identificado con Cristo en su muerte, sepultura y en su resurrección. No tan solo Cristo murió por mí, sino que yo morí con Cristo. Gálatas 2, 19 y 20 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo por mí. Gloria a Dios por ese sacrificio que hizo Dios por mí. Es el sacrificio que ha hecho por cada uno de nosotros, hermanos. Él entregó su vida para que podamos vivir libres. Romanos 8, 12 al 14. Eso no lo iba a poner, pero sinceramente lo puse, ¿verdad? Pero bueno, dice: así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos que creer en que nuestra carne fue crucificada con Cristo y debemos vivir como tal. No debemos hacer provisión para la carne al alimentarle lo que a la carne le gusta, porque en la carne no mora el bien. No confiemos en la carne. La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede agradar a Dios. Solamente a través del Espíritu Santo logramos hacer morir las obras de la carne. El punto número 3. El Espíritu Santo nos capacita para producir fruto. Una cosa es poder vencer la carne y una cosa es poder vencer la carne y no hacer cosas malas, pero otra es, o lo que es un reto, es el hacer las cosas buenas. Hay una cosa que yo no sé si ustedes se han fijado, especialmente, eso no está en mi nota tampoco, pero como viene el bebé, ¿verdad? Una cosa que a los niños chiquitos, yo no sé si ustedes han puesto atención, hay una cosa que no tenemos que enseñarles.
y es a que sean malos. Todos los niños, si no los pones reglas, puras maldades hacen. Les decimos travesuras de edad, pero es que si los seguimos dejando, se van haciendo hasta que llegan a ser adultos y de mal corazón. La gente siempre anda viendo dónde tropiezas, especialmente si saben que eres cristiano, para luego venir y echártelo en la cara. Siempre nomás se acuerdan de las cosas malas que has hecho. En Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El legalista se podrá gloriar, hermanos, de que no es culpable de adulterio o de muerte. Pero habrá alguien que pueda ver la gracia de Dios en su vida. Es bueno, hermanos, tener bondad negativa en nuestras vidas, pero también tiene que haber cualidades positivas. En el contraste de las obras y los frutos es bien importante. En el medio del contraste de ellas es importante, hermanos, porque una máquina en una factoría puede trabajar y hacer productos, pero jamás podrá producir fruto. El fruto debe crecer de la vida de la vida de todo creyente. Debe demostrar, hermanos, que verdaderamente el Espíritu de Dios se vive en su corazón. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ya mencioné los 9 frutos, pero el primero y más importante de esos frutos es el amor. Y todos los demás son un retoño del amor. Primera de Corintios 13, 4 al 8 describe o da la descripción del amor. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Eso describe a mi esposa, hermanos. Amo a mi esposa, pero yo la amo a ella porque ella me amó de esa manera primero a mí. El amor también se refiere al amor por elección, hermanos. Y no se refiere a un afecto emocional, a la atracción física ni al lazo familiar, sino al respeto, la devoción y al afecto que conduce a un servicio voluntario y abnegado. Y cuando una persona vive en la esfera del amor, hermanos, experimenta un gozo que es un gozo interno, porque está fundado en promesas divinas que no cambian y en realidades espirituales eternas. Les hablo de el gozo interno que no es enfrentado por las circunstancias de que nos rodean, no las afecta. El amor y el gozo van de la mano y producen la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Estas primeras 3 cualidades expresan el aspecto divino de la vida cristiana. Las otras 3 que siguen expresan el aspecto humano de la vida cristiana, que es la paciencia. ¿Y qué es paciencia? Es constancia de ánimo en las adversidades, de que vamos a seguir yendo hacia adelante.
y benignidad. ¿Qué es benignidad? Capacidad de actuar por el bienestar de los que te agotan tu paciencia. A pesar de todo, los ayudamos. Bondad es estar siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesita. Y en estas tres, hermanos, podemos ver verdaderamente el amor en acción. Un cristiano que es paciente nunca buscará vengarse o nunca busca la venganza, ni le desea ningún mal a nadie. Los tres últimos son egocéntricos. La fe, que es fidelidad, obviamente, es confianza. Mansedumbre, que es el uso correcto del poder y autoridad. Poder bajo control. Templanza. Templanza es dominio propio, capacidad de mantener la calma y el equilibrio ante las circunstancias de la vida. El ser un hombre humilde no es ser un hombre débil, ni el ser un hombre manso es ser un hombre menso. Jesús lo dijo de esta manera: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Está en Mateo 11:29, hermano. Y esas son las cualidades de que debe tener todo cristiano o toda persona que se dice ser cristiano, hermanos, para poder vivir en libertad en Cristo Jesús. Tenemos que tener el Espíritu de Dios, hermanos, en nosotros. Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si no tienes libertad, si estás atado a los pesos de la vida, a las cosas que la vida te trae, es porque el Espíritu de Dios no mora en ti. Si no entendieron nada de lo que les dije, se lo voy a resumir en ese poquito. Voy a ver si se los puedo explicar todo el palabrerío que hablé. Va a venir un día, hermanos, que vamos a rendir cuentas, todos. Y ese día nada va a importar. Jesús no va a contar cuántas veces o cuántos domingos viniste a la iglesia, ni tampoco va a contar cuántas veces levantaste la mano, ni cuántas muecas hiciste mientras levantabas la mano. Lo único que va a importar, hermanos, en ese día, en aquel día, si tu nombre está escrito en el libro de la vida. El Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios mora en tu corazón, y si no estás seguro, hermanos, de que si eres un hijo de Dios, la Biblia dice que la muerte llega como ladrón, no nos avisa cuándo, hermanos. Nosotros perdimos a nuestro hijo hace 3 meses. Estaba lleno de vida, 36 años de edad. Estuvo con nosotros en Navidad. No estaba enfermo. Después de 2 días lo encontramos muerto. El día de mañana, hermano, nadie nos lo garantiza. Si es que si no estás seguro, te gustaría saber más, hermanos, nosotros aquí como iglesia te ayudaremos a saber, porque Dios no busca que el domingo tengas nomás un remordimiento. Dios quiere tu arrepentimiento, que vengas y lo conozcas por fe, que conozcas al Dios de la Biblia, hermano. Si no estás seguro, aquí está mi hermano René, mi hermano Arno, Josué, yo mismo, el hermano Liberio, y hay el otro hermano aquí que podemos ayudarte, hermano. Si no, te dejaremos de nuevo, porque cuando nacemos de nuevo, que es a lo que nos llama Dios, en el Evangelio de Juan 3, tenemos que nacer de nuevos para poder entrar en el reino de Dios. Y cuando ese nacimiento ocurre, hermanos, tenemos que aprender a vivir. Y muchas veces nacemos de nuevo,
pero nadie nos enseña cómo vivir. Y nosotros aquí queremos hacer ese compromiso con toda aquella persona que nace de nuevo. Tenemos los recursos porque queremos que vivas una vida libre en Cristo, no una vida que vuelvas de donde Dios te sacó. Así es que si hay alguien que en este día le gustaría conocer más de Dios o entregar su vida a Cristo, pueden levantar su mano, pueden venir a mí, puede venir a René, puede venir a Arnold, puede venir a Oliverio, al hermano que se me olvida el nombre, que era el que toca la guitarra. Pero Dios los bendiga, hermanos. Espero que Dios les haya hablado y nos haya hablado, porque a mí me estuvo hablando y hay muchos compromisos, muchas cosas que Dios está requiriendo de mí. Así es que Dios les bendiga y que tengan un buen día y una buena semana. Amén. Vamos a orar rapidito. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por la oportunidad de estar aquí, Padre Santo. Te doy gracias por cada una de las familias aquí representadas. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que los bendigas, Señor, que los ayudes entre semana a salir adelante. A los hermanos que están enfermos, Padre Santo, que los ayudes. A la hermana que está todavía hospitalizada, Padre Santo bendito, yo te pido por mi padre que también está enfermo, que lo ayudes a salir adelante, Padre Santo bendito, que cuides de él, Señor, pero no simplemente que le des sanidad, Padre Santo, que puedas venir a su corazón y sacarlo y llevarlo a ti, Padre Santo bendito. Te pido en el nombre de Cristo Jesús todo esto. Amén.